Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. Uno de los puertos yemeníes en el Mar Rojo seguirá abierto durante un mes para la entrada de ayuda humanitaria, así lo anunció la coalición internacional liderada por Arabia Saudí. Se señala que no reanudarán el bloqueo de las instalaciones aún después del lanzamiento de un misil por parte de los hutíes contra el Palacio Real en Riad. Este martes, el proyectil fue interceptado por la defensa aérea de Arabia Saudí. A su vez, la coalición llevó a cabo un nuevo ataque aéreo en el que murieron al menos 12 personas, según los medios. La ONU informa de un total de 136 civiles fallecidos en los bombardeos llevados a cabo del 6 al 16 de diciembre. Hemos hablado sobre qué era realmente la KGB con el profesor de la Universidad Panamericana, Enrique Valencia. Afirma que muchos países enemigos de la Unión Soviética se sentían amenazados por la actividad de esta organización. La KGB, como sabemos, era un organismo demasiado, digamos que de los más eficientes en el mundo, incluso mucho más eficiente que la Mossad, que la CIA, que el MI6 de Gran Bretaña. Era uno de los órganos de inteligencia mucho más eficientes. Podemos ver que la influencia que tuvo la KGB en muchos países era muy importante porque tenían informantes por todos lados, tenían informantes, tenían espías, tenían cuando menos agentes de inteligencia diseminados tanto al interior de la Unión Soviética, tanto hacia el exterior. Entonces esto provocaba que muchos países se sintieran algo incómodos, sobre todo aquellos países que estaban en contra de la política comunista socialista que en un momento dado promulgaba la ideología que la Unión Soviética. Es decir, todos los enemigos de la Unión Soviética eran los que más perseguían a los agentes de la KGB. Y un tema interesante, el Parlamento de Reino Unido ha mantenido una sesión dedicada a las pruebas de casos de noticias falsas. Aún así, no podían faltar los datos erróneos hasta en esa reunión. Cabe mencionar que la omnipresente mano del Kremlin también estuvo ahí. Varios periodistas y científicos especialistas en datos masivos ejercieron el papel de testigos. Y estas son las conclusiones a las que llegaron. ¿Tienen pruebas de que el gobierno de Rusia busca intervenir en el resultado del referéndum en Cataluña? No tenemos estas pruebas. Bueno, entiendo entonces lo que está diciendo es que los datos que ustedes han recolectado sobre el referéndum no muestran el impacto en cuanto a la injerencia. Supongo que no tenemos pruebas específicas. ¿Esto significa no? Significa que no lo sabemos. Los expertos señalaron que habían analizado las cuentas de Twitter activas durante esos eventos, así como el contenido que compartían y la cantidad de comentarios. Afirmaron que no encontraron pruebas de su impacto en el resultado de los procesos políticos. Además de las redes, el foco de interés del gobierno de Reino Unido también se centró en los medios rusos, como en la cadena RT y la agencia Sputnik. No obstante, hay ciertas dudas de qué tan precisas hayan sido sus investigaciones. I'm not on Twitter because life's too short. Margarita Semyonova used to say, we just would like to offer the alternative point of view. And the Assange connection, of course, he's holed up in the Venezuelan embassy. Ecuadorian. Is it? Ecuadorian. Ecuadorian, yeah. I thought it was Venezuela. Ecuador. Vale la pena recordar que el nombre de la directora de Grupo RT es Margarita Simonian, mientras que el ciberactivista y director del portal Wikileaks, Julian Assange, desde hace 5 años está refugiado en la Embajada de Ecuador y no en la de Venezuela. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la famosa aplicación Uber, que ofrece un servicio de transporte y debe ser regulada como los taxis tradicionales y no como una compañía digital. Asimismo, la justicia ha indicado las normas que Uber y sus rivales deben respetar en el mercado europeo. Se trata de las licencias y otros permisos que las autoridades podrán exigirle al conductor que utiliza la plataforma. Desde la compañía argumentan que es simplemente una aplicación digital que actúa como intermediaria entre conductores y clientes.
Y nos vamos a Honduras, nación que desde finales de noviembre se encuentra sumergida en una profunda crisis sociopolítica tras las elecciones presidenciales. Esta jornada el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha propuesto que se convoque nuevamente a las urnas. Argumenta que es imposible precisar con certeza en el recuento final de votos. A su vez, el presidente Juan Orlando Hernández manifestó su parecer sobre los resultados, instó al pueblo y los políticos a hacer un examen de conciencia tras las masivas protestas que denuncian fraude electoral y que se han saldado con al menos una veintena de fallecidos. Por su parte, el candidato opositor Salvador Nasrallah advirtió que el país está al borde de una guerra civil. Urgió a Estados Unidos a no reconocer los resultados y a alinearse con la OEA. En opinión del periodista Carlos Dada, Estados Unidos es el principal actor externo que tiene más influencia sobre Honduras y ahora mismo todos esperan su posición respecto a la situación actual en este país. La situación actual es insostenible, por donde se le vea, solo profundiza una crisis política que ya había iniciado en 2009 con el golpe de Estado. El principal actor externo y el que más influencia tiene sobre Honduras, que es Estados Unidos, ha tenido hasta hoy una posición de respaldo absoluto al presidente Juan Orlando Hernández, pero que ha mantenido silencio a partir del informe de la OEA. Creo yo que estamos todos esperando a conocer la posición de Estados Unidos con respecto a la situación actual para poderla desentrampar un poco. No creo que haya ninguna manera de dar solución a los problemas políticos y sociales de Honduras si no se resuelve esta coyuntura que es muy urgente y que ya tiene al país al borde del caos. Varsovia, el presidente polaco anuncia que firmará la reforma judicial que, según la Comisión Europea, pone en riesgo los valores fundamentales del bloque. Anteriormente, la institución abrió un proceso de sanciones contra Polonia. Es la primera vez en la historia de la alianza que se propone el Consejo Europeo que adopte estas medidas recopiladas en el artículo 7. En el peor de los casos, esto puede conllevar a la suspensión del derecho de voto de un país comunitario. Sin embargo, la aprobación de la medida por el Parlamento del bloque requiere una mayoría de 2/3 y algunos estados, como Hungría, ya se han pronunciado en contra. Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión subraya que la institución está abierta al diálogo y ya aconsejó a Varsovia de resolver la disputa, dándole un plazo de 3 meses para actuar. Por su parte, desde el Ministerio de Justicia polaco insisten en seguir con la reforma que permite al Ejecutivo nombrar y destituir a los jueces del Tribunal Supremo. Con ese tema, el profesor de Historia Contemporánea José Luis Orella señala que la actual política de la Comisión Europea contradice al gobierno polaco, lo que crea una brecha en sus relaciones. Cualquier castigo a Polonia o cualquier resquebrajamiento de las relaciones entre Polonia y Bruselas, desde luego va a tender a tener unas consecuencias muy negativas en la Unión Europea con respecto a su unidad y a su posible futuro, ¿no? Polonia también está ahora viviendo lo que es el centenario de su soberanía nacional, la importancia que requiere el tener un gobierno nacional frente a las pretensiones, podemos decir, de una alta jerarquía bruselense que no depende del voto de los ciudadanos europeos y que intenta imponer una política que se contradice con la política llevada por un gobierno nacional basado en las urnas. Y con motivo de esta fecha, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció un discurso en el que subrayó que el trabajo del Servicio Federal de Seguridad supera con creces el de sus colegas extranjeros. Debemos poner una barrera segura contra la injerencia extranjera en nuestra vida social y política. Tenemos que contener las actividades de las inteligencias foráneas que tratan por todos los medios de intensificar sus esfuerzos en Rusia, y esto no es un secreto. Hay que proporcionar la información y el análisis necesario para las decisiones gubernamentales más importantes en el ámbito de la defensa y la política internacional. 149 focos se combinan para producir hasta 10.000 veces la radiación solar normal. Operado por el Centro Nacional de Alemania para la Investigación Aeroespacial, Energética y de Transporte, o DLR por sus siglas en alemán,
Synlight podría ayudar a desbloquear lo que muchos creen que es la fuente de combustible futura definitiva, la producción de hidrógeno con energía solar. El Dr. Kai Whiteguard es el gerente de proyectos de DLR. Queremos utilizar la luz solar natural para generar electricidad o para generar combustibles provenientes de ella, para comprender los procesos y para diseñar y optimizar. Para demostrar los componentes, para ello necesitamos instalaciones como esta que generen luz constante para nuestra investigación. Las luces de arco corto de xenón son similares a las utilizadas en proyectores grandes de cine y pueden generar temperaturas en un solo punto de alrededor de 3.500 grados centígrados. El mismo sitio tiene una planta de energía solar térmica que concentra la luz para generar calor. También están investigando opciones de almacenamiento de energía con el mismo objetivo, energía limpia sostenible. La matriz Synlight es tan poderosa que está alojada en una cámara radioactiva. Cualquiera que entre mientras las lámparas estén encendidas sería incinerado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y sin abandonar Estados Unidos, Donald Trump ha amenazado con retirar la ayuda financiera a los países que apoyaron la resolución de la ONU sobre el estatus neutral de Jerusalén. El documento del organismo también condenaba la decisión del presidente estadounidense de reconocer esta ciudad como la capital del Estado de Israel. Esta y más noticias en breve. El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que algunas naciones que reciben miles de millones de dólares en ayuda de Washington se atrevieron a votar en contra de Estados Unidos. El mandatario ha prometido observar muy de cerca a estos países. Se prevé que para este jueves se celebre en la Asamblea General de la ONU una sesión de emergencia dedicada a la tensión que ha provocado la polémica decisión de Trump. Este lunes, los 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución que condena la postura de Estados Unidos respecto a Jerusalén. Solo la representante estadounidense votó en contra y vetó el documento. El Senado de Uruguay aprueba de forma unánime un proyecto de ley que prohíbe por un periodo de 4 años el uso del método de fractura hidráulica. El documento mantiene un carácter de protección ambiental. En particular, se busca proteger el acuífero Guaraní, una de las reservas subterráneas de agua potable más grande del mundo, que comparten Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. La técnica, conocida también como fracking, es utilizada para explotaciones petroleras y es cuestionada por sus peligrosas consecuencias al medio ambiente.